Yo soy famosa porque soy o la hija de John Gómez o la mamá del de Home Burgers, pero yo por mí, nada. Es que en mi casa no se hablaba sino de negocios. Evidentemente estaba en su ADN. Yo soy empresaria porque, pues con este ejemplo, había que terminar haciendo empresas. Y hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto logro, también hay éxitos, pero hacer una empresa es muy difícil. Y entonces, ¿qué es primero, la familia o la empresa? No hay forma de hacer una separación. ¿Cómo hacemos que el negocio sobreviva? ¿Cómo hacemos que la familia pueda seguir unida a través del negocio? Antro presenta Hablando como los locos. En este episodio recibimos a Mónica Gómez, una empresaria colombiana que ha sabido equilibrar los valores familiares con el crecimiento empresarial en un entorno donde destacarse no es tarea sencilla. Mónica ha construido su propio camino en un sector tradicionalmente dominado por hombres, respaldada por el legado de su padre, un pionero de los negocios en Colombia. Con una visión clara, carisma y pasión por los negocios, Mónica demuestra que el éxito puede nacer de la combinación entre el amor por la familia y el espíritu emprendedor. Acompáñanos en esta charla inspiradora y descubre cómo ha convertido su herencia familiar en un motor de cambio y crecimiento para el país, creando un legado que trasciende generaciones. Bueno, Mónica, bienvenido a nuestro podcast Hablando como los locos. Te tengo que hacer una gran confidencia. Cuando estábamos con todo el equipo de Antro pensando qué nombre le íbamos a poner a nuestro podcast, yo me acordé de estas largas conversaciones que tú y yo tenemos sin afanes. Y cuando queremos cambiar de un tema a otro de una manera muy abrupta, decimos siempre, ve, y hablando como los locos, así que eres la gestora de este nombre, la gran amiga de esta casa Antro y bueno, mi mentora de vida. Bienvenida. Muchas gracias, Ana, por tenerme aquí. Finalmente lo logramos. Lo logramos. Gracias, Otto. Nada, también. Mónica, bienvenida. Ese nombre Ana lo quería sí o sí para el podcast. Tratamos que no, pero lo logró. Nada, Mónica, es un gusto tenerte acá. Yo pensé que eras la amiga imaginaria de Ana, porque durante mucho tiempo me habló de Mónica Gómez, la hija de John Gómez, la mamá del fundador de Home Burgers, y te conocí, y pues nada, qué chévere tenerte acá y hablar de lo que vamos a hablar. Muchas gracias. Es que, como yo le contaba a Ana alguna vez en la vida, o sea, yo un día le dije, yo tengo casi que se vuelve una maldición. Yo soy famosa porque soy o la hija de John Gómez o la mamá del de Home Burgers, pero yo por mí, nada. Y ella se ha encargado de ponerme, darme lugar y darme foco. Maravilloso. Entonces, muchas gracias, Ana. Bueno, como Otto le gusta todo al grano, me dijo que teníamos que lograr que este podcast se grabara en 45 minutos y es difícil, con Mónica y con Vamos a Mónica. tratar porque la audiencia está pidiendo síntesis. Sí, concreción. Bueno, muy bien. Entonces lanzo mi primera pregunta para ti, Mónica, y es, ¿cómo fue para ti crecer en una familia empresarial, en donde tu papá funda 40 empresas en el transcurso de su vida y qué desafíos enfrentaste? Pues mira, Ana, es que en mi casa no se hablaba sino de negocios y de empresas. Mi papá era un tema recurrente. Su vida es la historia del héroe, ¿cierto? Del que viene de una vida normal, le pasan cosas, llega la pobreza profunda y él decía y hablaba muy dolorosamente de la situación de estrechez económica de su infancia. Y hace un trabajo de disciplina y de atención y de cuidado de su mamá y de sus hermanas y finalmente termina lográndola y la termina logrando muy pronto. O sea, realmente a los 20 años él pone una compañía de representaciones y desde esa compañía de representaciones contactos con firmas internacionales y con esas firmas internacionales termina abriendo mercados y abriendo posibilidades para Colombia. Entonces, pues esto era un hombre que hablaba permanentemente de oportunidades, de negocios, de que salía a viajar y decía, este servicio no lo tenemos en Colombia, este producto no lo tenemos en Colombia, cómo se vive diferente en los Estados Unidos a cómo se vive en Colombia. Entonces esto era una máquina de hacer ideas. En su vejez, o sea, enfermo, un día me dice en el hospital, tomándose un juguito de cajita, hija,
este jugo está muy bueno, ¿esto quién lo produce? Y le dije, papá, es de Postobón. Me dice, este negocio está muy bueno, yo me voy a sentar a pensarlo. Cuando ya, pues, o sea, no había ninguna posibilidad de nada. Estaba en su genética, yo me voy a sentar a pensarlo. Era, sí, evidentemente estaba en su ADN. ¿Cómo lo afecta a uno eso? Pues hay cosas, me hubiera gustado que se hablara más de emociones y de sentimientos en mi casa, pero eso no era un tema. Hay muchas afectaciones, pero sí, uno hace lo que le muestran, no lo que le dicen. O sea, uno aprende por ejemplo. Mónica, hay una pregunta, por ejemplo, familia, grupo familiar, ¿cómo nace? ¿Cuál fue esa idea? ¿Cuál fue ese elemento que gestó y detonó al grupo familiar? Pues mira, como tenían una compañía de representaciones, en esa época ellos empezaron su firma de representaciones en 1936 o 37 me parece. Y en esa época no había fábricas de papel higiénico en el país. El papel higiénico era importado, el poco que se vendía. Y carísimo. O sea, y carísimo. Entonces, porque el papel higiénico no viaja, es mucho volumen, muy poco peso, el flete se llevaba, él era el doble, mejor dicho, era la totalidad del costo. ¿Qué sucede? Enloqueció a los señores que le vendían el papel higiénico, que se llamaba Scott Paper Company en Filadelfia, y le dicen, por favor, pongan una fábrica en Colombia, que es que no consumimos más papel higiénico porque el costo es prohibitivo. Y le dicen, pues quitémonos a este señor de encima, y ponen una fábrica convertidora en Barranquilla, en 1958. Esa fábrica convertidora mostró los números inmediatamente, se disparó. Claro. Pues evidentemente ya pues, era otro el precio. Inmediatamente empezaron a pensar en un molino y el molino se puso en la ciudad de Medellín y se llamó Scott de Colombia S.A. Esa fue, pero mientras tanto él decía que de joven, o sea, toda su casa era llena de cajas de rollos de papel higiénico, claro, debajo de las camas, metidos en las partes. La mamá le decía, mijo, pero me tiene esto como una bodega, y pues mamá se lo va a tener que aguantar, porque es que él compraba la caja de 100 y vendía 6 aquí, 2 allá, 4 en otro lugar, debido al precio. La gente no compraba una caja de papel higiénico, compraba rollos independientes. O sea, tu papá democratiza en Colombia el uso del papel higiénico por ver que poniendo la fábrica aquí, el precio era posible. Sí, o sea, evidentemente. Él lo trajo y a él Colombia. preguntaba en todas las juntas directivas cuánto es el consumo per cápita por persona de papel tissue en este momento en Colombia. Y habíamos pasado de 1,5 kilos a compararnos, Estados Unidos estaba en ese momento en 15, 18 kilos por persona año, o sea, aquí era 1,5, o sea, ver subir ese número año a año, pues y hoy en día, pues miren lo que pasa en pandemia, todo el mundo sale y compra agua y papel higiénico, porque no hay sustitutos. Yo no sé qué usaban en esa época. Yo todo el día me llama en plena pandemia, Mónica, realmente ante las adversidades lo toma y me muere el aire, me dijo, esto todo pasa por una razón amorosa, yo no se la veía. Me dice, ve, lo único que te quiero decir es que yo no entiendo, tenemos es una pandemia de COVID, no un problema estomacal, y no tenemos ya inventario. Mónica, bueno. ¿Y a tu papá qué le apasionaba? Tú nos contabas que le encantaba ideas, gestar y poner a andar las compañías. Así es. ¿Cómo funcionaba en la cabeza de él con eso? Pues mira, mi papá era un gran relacionista público, o sea, tenía una capacidad enorme de hacer amigos, tenía palabra, confiaban en él, iba y proponía negocios. Ellos no tenían dinero, o sea, este par de muchachitos que tenían 22 años cuando ponen a Uribe Gómez y compañía Urigo, o sea, ellos no tenían dinero, ellos eran levantándose de donde levantaban la plata para hacer el primer negocio, con la palabra. Y entonces, como lo cuento en el libro, el tema de la fundación, por ejemplo, de Cartón de Colombia, una carta que llegó desde la compañía internacional al país y a una persona que no era la adecuada, por casualidad les llega a Mario Uribe la recoge, la pega con cinta pegante y dice que estamos buscando un representante. Y ellos dicen, nosotros somos los representantes. No importaban el cartón corrugadito, que es el fundamental, ese es como el alma del cartón. Sí. No le importaban porque traía mucho aire, o sea, y era muy costoso importarlo. Entonces, de ahí poner la fábrica. Pero entonces él, con el tema de sus relaciones públicas, conseguía a la gente, levantaba el capital. Y ellos, por ejemplo, en el tema de Cartón Colombia, pidieron un 3% de la compañía simplemente por haber consolidado el negocio, porque ellos no tenían el capital para hacerlo. 3% que después se volvió una fortuna. Pero pues nuestra audiencia está hablando de un libro, están oyendo, perdona Mónica, hablar de un libro. Ella hace poco lanza su primer libro que se llama Cartas desde Moscú.
Es un libro que próximamente... Para allá. Ah, es allá. Sí. Este libro que lo tituló Mónica, Cartas desde Moscú, pues para los que somos de Antioquia y lo leemos es un deleite porque ahí está no solo la historia de su papá, sino la historia industrial de Antioquia. Contanos, Mónica, de qué se trata el libro y qué te motivó a escribirlo. Mira, Cartas desde Moscú tiene como base las cartas que yo conservé que mi padre y mi madre escribieron, porque no es solamente las cartas de mi papá, también están las cartas de mi mamá. Cuando mi padre fue nombrado embajador en Moscú en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Y estuvo allá 1 año y medio, yo no sé, apenas fue 1 año y medio, fui a entender con las cartas, a mí me pareció que se había quedado por allá años. ¿Tu mamá y tu papá? Sí, claro, no. ¿Y los hijos se quedaron acá? Y sí, ya en ese momento todos Ya estábamos casados, grandes y organizados, entonces ellos podían irse solos. Yo conservé las cartas y en la pandemia precisamente me las encontré organizando la biblioteca y encontré las cartas y yo había dictado una charla sobre el emprendimiento de mi padre en la Universidad de los Andes y ahí pues dije, bueno, buen motivo, tiempo en las manos, ¿qué me pongo a hacer? Pasemos estas cartas, digitalicémoslas y contemos la historia empresarial de cómo fue. Y es básicamente eso. Qué chévere. El libro es una maravilla porque están las cartas tal con el membrete que venían y hay fotos y hay digamos que como 3 voces hablando en paralelo. No, y estas generaciones no saben que era un telegrama. Entonces yo les quiero mostrar estos telegramas, llegaban a las oficinas y llegaban a las casas y casi siempre que llegaba un telegrama llegaba una gran noticia con él, o buena o mala, pero nunca era una noticia así como neutral, ¿no? No, efectivamente no, y el trabajo de diseño realmente fue espectacular y eso se lo debo a Antro. Mónica, continuando con el tema de las enseñanzas de tu papá, se empieza a gestar todo un tema de familia y empresa, un tema que te apasiona fundamentalmente. Cuéntanos un poco cómo empieza esto a surgir y cómo empieza a funcionar dentro de tu vida la familia y la empresa. Mira, Otto, el tema es que yo soy empresaria porque pues con este ejemplo había que terminar haciendo empresas y desde que tengo 28 años tuve mi primera empresa que también fue una agencia de publicidad. Sí, Gómez Chica, Gómez Chica para todos aquellos. En la ciudad de Medellín. Y hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto logro, también hay éxitos, pero hacer una empresa es muy difícil. Eso no es un tema que se piensa y se monta y se hace. Hay enfrentamientos con los socios, hay problemas con los empleados, hay la DIAN aquí respirando encima, están los bancos atravesados en el proceso porque entonces, pues, o sea, tú trabajas para el banco, trabajas para ti. ¿Cuándo se puede repartir dividendos? O sea, ¿cómo me pago el salario? ¿Hay salario o no hay salario? La primera cosa que se va cuando no hay dinero es tu propio salario, eso se fue. Hay mucho dolor en la creación de una empresa y mucho esfuerzo en ponerla a rodar. Normalmente, las empresas empiezan con la idea de un padre, una madre, mejor dicho, una persona que tiene una familia a su alrededor. Y esa persona, pues, trabaja y en un momento determinado se da cuenta, listo, tengo una empresa. O sea, esto ya está funcionando. Hay unos ingresos recurrentes, hay unas ventas recurrentes, hay unos clientes recurrentes o clientes que varían, pero ya hay una dinámica comercial, empresarial, de servicios, de ventas. Y ese señor o esa señora, pues trabaja y un día dice, pues, o sea, yo quiero hacer otra cosa diferente que no sea trabajar, y los muchachitos que lo oyeron hablar de esa historia y irse todos los días a la oficina y hablar de los problemas en la casa, pues en un momento empiezan a crecer y él dice, un día, dice, bueno, y ellos empiezan a preguntar, ¿y nosotros de qué vivimos? ¿De qué vivimos? De esta posibilidad de tener este negocio, esta empresa de la cual hemos respirado, comido. Nosotros vivimos de vender zapatos. En mi casa, mi papá tenía un negocio con socios que se llamaba Almacén de Escroydon de Antioquia, y allá vendía zapaticos. Todo aquel que nos está oyendo, mayor de 40 años, se puso un Croydon en este país. O sea, fue la marca más bonita, más querida, más distinguida. Era la única. Era la única. Todos íbamos al colegio con tenis Croydon. Era lo único. Eran unos gobiernos que tenían los mercados cerrados, donde no había competencia, donde no se importaban cosas.
Y aquí se producía zapatos Croydon y con otros también, que habían otras marcas que producían zapatos, pero pues era un gran competidor. Nosotros crecimos con eso. Pues uno termina preguntando un día, pues papá, ¿y este negocio cómo funciona? ¿Sí? Y en la ilusión también de la persona que crea la empresa es, hombre, yo no, esto no se va a acabar. Al momento pues de que es que entonces yo me quiero retirar, me quiero jubilar, me quiero ir para la casa a descansar, entonces ¿quién me va a recibir? Y no es normal que el padre o el pater familias traiga a sus descendientes al proceso. Y se embarcan en el proceso y se embarcan con otros conocimientos, con otras circunstancias comerciales, con otras expectativas, normalmente con hermanos, ¿sí? Normalmente con la necesidad de mantener muchas veces una viuda que se queda viuda y que finalmente les cae el negocio de la noche a la mañana, personas jóvenes, que no saben dónde se apoyan, a un negocio donde es el papá que tiene en la chequera y la secretaria, y saben dónde están los fondos y saben cómo se manejan y saben cómo es la dinámica del negocio, pero pues nadie más lo ha acompañado y es una cosa informal. Y entonces, ¿qué es primero, la familia o la empresa? No hay forma de hacer una separación. La familia del empresario, más tarde que más temprano, termina metido en esa empresa. Claro. Y normalmente, pues, o sea, hay poca formación para esos hijos. Sí hay. Hoy en día se habla mucho de empresas familiares en las universidades y en los temas de decir, sí, hay teoría, pero es que cada familia es diferente y cada familia es un mundo y la psicología que hay dentro de cada familia es completamente diferente. Y mira, nosotros somos 5 hermanos, ¿cuál de todos más diferente? O sea, nosotros somos las 5 puntas de la estrella, digo yo, todo el mundo jalando para un lado. Sí, aquí no había una cohesión, todos los intereses son diferentes. Y no es lo mismo el que nace primero y no es el mismo el que nace de último. Son tensiones completamente diferentes las que se manejan en las familias. ¿Cómo hacemos que el negocio sobreviva? ¿Cómo hacemos que esa familia se sienta orgullosa de ese legado del padre? ¿Cómo hacemos que la familia pueda seguir unida a través del negocio? Son un montón de preguntas propositivas en el sentido de qué es lo que hay que transformar, qué es lo que hay que aprender, dónde hay que ser humilde, dónde hay que tomar un proceso de liderazgo, dónde tengo que conciliar, dónde tengo que ponerme de último en la fila y decir estoy dispuesto a hacer el sacrificio o estoy dispuesto a acompañar lo que ninguno de mis hermanos quiere acompañar, pero solamente para que esto funcione. Y bueno, y seguir soñando con que las otras generaciones son capaces de mantener ese negocio vivo. Una acotación súper cortica. Digamos que esto aplica para patrimonios grandes, pero también para patrimonios no tan grandes. No, esto aplica para todas las empresas generadas dentro de una familia. O sea, grandes o chiquitas, ya sea la tiendita de la esquina. En ese momento, un día el papá va a decir, se enfermó. O sea, ¿quién está ahí? ¿Quién atiende? ¿Quién recibe la empresa? ¿Quién recibe la empresa? ¿La señora sabe? No sabe. Pues un día tuvo un accidente. ¿Qué pasó? Entonces es universal. Es universal. Yo voy a leer esta pregunta porque un día acompañé a Mónica a una de sus charlas y tú mencionabas, Mónica, lo siguiente. Entre el 60 y el 80% de las empresas a nivel mundial tienen un origen familiar. Sin embargo, me recordarás la estadística para que eso llegue a la tercera generación. Esa familia que se funda en una primera generación difícilmente llega a la tercera. Claro. Más o menos hay un rango de 60 años entre la primera, me corriges en los números, hasta la tercera. ¿Por qué pasa eso? No, pues mira, es que 60 años es un montón de tiempo. Empecemos por ahí, pues para tratar de quitarle un poco de dramatismo al tema, pero realmente 60 años es mucho tiempo. En 60 años, pues o sea, réstenle 60 años al día de hoy, tenemos otro mundo. Son 6 generaciones de 10 en 10. Pues, sí. Una generación se considera que son 20 años. O sea, desde que naces y te independizas, 20 años es básicamente son 3 generaciones de hijos que tienen que en un momento estar atendiendo esa misma empresa. Sobrevive, se considera el 8% y del 6 al 8% de las empresas son capaces de pasar a la tercera generación. ¿Qué pasa con la segunda? Pueden pasar miles de cosas. La empresa se quiebra, prospera, languidece, porque es como la palabra que estaba buscando, como qué palabra. Sí, va languideciendo porque no son capaces de aventurarse a ponerse al día en relación con lo que está pasando en el mundo y las nuevas ofertas. Pues a mí me tocó en la agencia de publicidad empezar a hacer artes finales con una ampliadora en un cuarto oscuro.
¿sí? Y a los 2 años salió el primer computador y teníamos uno que lo metimos en una esquina porque era el que llevaba la contabilidad. Y la gente salía, bueno, hay un computador, hay un computador. Sí, ahora díganme, ¿quién monta una agencia de publicidad sin que tenga, o sea, sin que piense que cada puesto tiene que tener un computador? No una agencia de publicidad, cualquier trabajo. Una oficina, sí. Cualquier trabajo. Es una o sea, extensión del empleado de su computador. es una extensión de todos los que trabajamos, empresa o no empresa, es una extensión de nosotros. Pero en ese momento montar un puesto de trabajo nos valía dinero de esa época, 10, 12 millones de pesos montar un Mac con capacidad de procesar imágenes. Esto era una inversión altísima por empleado, por arte finalista dentro de la compañía. A veces esas cosas no se dan, o sea, es que yo quiero seguir con las artes finales, es que no tengo la plata, no tengo los recursos, esas empresas ya no existen. O sea, el mundo se encarga de acabarlas. Entonces, razones hay múltiples. Yo diría, alegrémonos del 8%, pero hagamos que ese proceso sea más fácil, porque en ese proceso hay mucho sufrimiento igual. Entonces, simplemente enterándose, practicando, formando una familia, llevando buenos niveles de comunicación, buenos niveles de difusión en relación a lo que es la empresa y lo que pretende, a rodearse de personas, tener un buen gobierno corporativo, que es una buena asamblea, una buena junta directiva, un conocimiento con los Pero eso miembros. es en las empresas. Eso es en O las en la empresas. familia. Y en la familia también hay otros organismos que, ¿Ah, sí? que ayudan, sí, que permiten que las conversaciones no se den sobre la reunión de la junta directiva, sino que hay un consejo de familia, y hay una ok. asamblea de familia, y hay un consejo de familia, y hay O sea, un primero es la asamblea de familia, es el consejo consejo de de familia, familia, y llegamos a la junta. y llegamos a una pequeña junta que puede ser una junta decisora Ya. de inversión o de análisis del negocio, las personas que están afines, mucho más afines al negocio, que entienden de números, porque en esa familia hay de todo, Claro. en las familias hay de todo. ¿Cómo se manejan esos roles, Mónica? ¿Qué has visto tú en las empresas familiares en relación a los roles? Porque por lo general hay uno que es más sensible al negocio, otro que solo quiere los dividendos, otro que pues quiere ser hippie, vivir un poquito más frugal. Los Te de- cuento de los míos. Es completamente cierta tu descripción, y hay adicionalmente todos los otros, o sea, inclusive el renegado de la familia, el que no queremos saludar, el que quiere trabajar un día a la semana porque siente que si eres el hijo del dueño perfectamente, pues, o sea, le da lugar a que aquí no hay horario y que las vacaciones es cuando me las quiera tomar. Pero, o sea, es sabiduría también de los padres y es sabiduría de los que reciben las empresas, ya sean con la generación que sea, de poder establecer con sus hijos quiénes son los que están interesados, cuál es su nivel personal y profesional de interés, porque es que no hay nada más horrible que le digan a uno, ¿qué es que usted tiene? Como me decían amigos de esa chiquita, yo tengo, usted me tiene que atender. No, yo no tengo que atender, yo lo único que tengo es que morirme. De resto, pero se me decían cuando yo estaba chiquita. Entonces pasa igual en las familias. O sea, ¿cómo puedo ir a decirle a un hijo obligatoriamente, usted tiene que recibir esto? Ay, muchas veces se hace por la vocación. Sí, muchas veces se hace por lealtad y por amor. Y el amor ayuda, pero no nos forman para eso. Eso es lo que nos enseñan las universidades. Pero hay un tema súper interesante y es cómo separar esa parte emocional de esa parte empresarial. Es que no se separa. No se separa. No se separa. Hay resultados empresariales y hay técnicas empresariales que no se pueden obviar. Pero si tú tienes una empresa familiar y tienes a tu familia trabajando contigo, tú no puedes hacer el proceso de decir, no, es que yo no tengo en cuenta tus emociones. De 8 a 5 no soy emocional. De 8 a 5 no somos nada. Tú eres mi empleado, ¿sí? Sí, no se puede. No se puede. No se puede, eso hay que tenerlo ahí, pero eso necesita solvencia emocional de la persona que esté en un momento determinado dirigiendo, y eso es lo que nos enseñan las universidades. Pero es una conciencia desde el que empieza, de empezar a educar a su familia para que esto logre suceder. Porque O eso se va encontrando. ¿Cómo funciona? La necesidad te lleva a lugares donde nunca habías pensado que ibas a estar. Muchas veces es la crisis. Sí, y la crisis es una muy buena amiga cuando tú eres capaz de transformarte ante la crisis. Claro. Si no eres capaz de transformarte ante la crisis, pues te lleva al río. Si eres capaz de nadar ese río tormentoso y salir a la otra orilla, si sea más abajo, pues, o sea, pasaste al otro lado y listo. Entonces ahora todos salimos fortalecidos. Tener esas conversaciones incómodas y salir adelante. Es tener las conversaciones incómodas, es reconocer que aún no supo hacer el trabajo y le fue mal, es poder pedir ayuda en un momento determinado que se requiere,
es entender que se estaba sobreendeudado muchas veces dentro del proceso porque se consideró que el resultado podía ser otro, que hay que traer una ley 1116 y pedir ayuda al gobierno. Pero, y en este proceso, ¿qué aprendemos? O sea, ¿qué aprendemos del proceso y qué es lo que nos está dejando? Es un qué hacer. Claro. Es que esto no es ojalá fuera una fórmula. Si fuera una fórmula, todos seríamos empresarios. El 8% sería Sí, 60, no, 70. sería 60 o 70. Exacto. No es. Pero tú sientes, Mónica, que ese quehacer se está documentando, que ese quehacer se están generando protocolos para que esas empresas familiares tengan, así sea, una ruta. Porque yo conozco varias empresas familiares y hay unas muy exitosas, pero cuando uno les pregunta en qué radica el éxito y que no se documenta el éxito de esa empresa que va de generación en generación, como tampoco se documenta el fracaso de la razón por la cual no pasó. Entonces queda uno como sin encontrar mucho material académico que dé guía o profesionales, aparte de los abogados, que acompañen. Sí, Pero pues un abogado y un financiero y una hermana bien brava. No, el tema, pero para eso existen asociaciones como Family Business Network. No, pues, o sea, no me quiero hacer publicidad, pero el tema es, estoy en eso. ¿Pero qué es esa organización? Family Business Network es una asociación internacional que agrupa familias empresarias, que tiene su sede en Suiza, tiene 32 capítulos alrededor del mundo, tiene más de 60 países vinculados porque hay capítulos que comparten país, somos como 4.500 familias, y se establecen unos protocolos de interacción entre esas familias y con los grupos de esas familias para que se expliquen, se cuenten de experiencias particulares de cada una de esas familias, de forma de que se aprende en cabeza ajena, pues que dicen que es imposible, pero sí se aprende, sí se aprende. Cuando hay disposición. Porque evidentemente todas esas familias que llegan allí, pues o sea, llegan con las mismas necesidades que están todas las demás. ¿Qué es lo primero que se encuentran? Ay, esto que era tan grave que yo lo tenía como un secreto, resulta que allí también pasa. Eso y nos alivia pasa un nada. poco. Y eso alivia un montón. No somos únicos, no somos raros, no somos... Porque pues adicionalmente nos pasa como aquí en Colombia, no, los trapitos sucios en casa, no vamos a hablar de eso, por favor no me lo vas a traer, silencio, no hablemos del conflicto. El conflicto está en la mesa y el conflicto sirve, siempre que seamos capaces de respetar al otro, respetar la empresa, respetar al legado y el pater familias, pero respetarnos a nosotros mismos. El conflicto da lugar a crecimiento, pero no se entiende así. La gran mayoría dice que no, el conflicto no. Y nuestras madres especialmente, pues... Quédate callada, querida. Debajo del tapete todo. Esta pregunta, Ana me dijo que yo la preguntara porque ella no la quería preguntar. A ver. ¿Qué irás a salir? Mónica, ¿cómo has preparado a tus hijos en todo este proceso de transición y en todo lo que nos has contado? Mira, los hijos son un enorme motor para mí. Yo tendería a pensar y quisiera pensar que para todos los seres humanos los hijos son un motor de crecimiento, son un factor de superación, son motivo de orgullo. Uno quiere que los hijos lo llenen a uno de orgullo, quiere, eso es natural, normal, eso es humano. Hay que saber que los hijos, o sea, vienen sin instrucciones. Uno se hace padre en la medida que ellos se hacen hijos. Sí, es un proceso de retroalimentación. Yo a mis hijos pude, después de un tiempo, porque no digo que puede ser que eso desde el primer día a mí me salió tan claramente, o sea, por exceso de amor no se ha muerto nadie. Pero el exceso de amor implica límites, porque el amor no es dejar de hacer lo que se quiera. El amor es decir, tú tienes el potencial para hacer lo que tú quieras, pero los límites de estos son estos, que son mis valores, que son las enseñanzas familiares, es el legado de tu abuelo, y es una vida digna que yo quiero, que a mí me entregaron y que yo quiero replicar en ti. Entonces los límites, los he tenido que poner más de una vez, porque es que adolescentes tiernos, todos hemos tenido, todos hemos sido, se nos olvida que fuimos. Entonces a mí o sea, historias miles del colegio. Contanos una. No. Ana María quería llegar a este punto, por eso me puso a preguntar No, eso. porque tengo el placer de conocer a sus 3 hijos y la verdad,
pues son motivo de orgullo, son grandes deportistas, acompañan a Mónica, son grandes hijos, están los tres organizados con unas parejas a las que quieren, a las que respetan. Entonces sí hay que chicanear con los hijos de Mónica. Entonces contarnos una historia pues bien buena. Que Pues además, un día me llaman, me dicen, no, es que las mamás del curso, no voy a poner el nombre porque ¿para qué? Las mamás del curso de uno de ellos queremos hablar contigo. Virgen Santísima, ¿yo qué hice? Hago la claridad, me aterraban los colegios el día que se graduó el último, yo dije, me gradué yo, ¿qué es esa alegría? No tengo que volver a una reunión de padres de familia. El día que yo me salí del chat dije, yes. No, que es esta felicidad que no tengo que volver al colegio, que esto no es conmigo, pero previo a eso, no es que las mamás quieren conversar contigo, entonces yo no conocía a las mamás. No es que queremos conocer a la mamá de Peláez, y la mamá de Peláez dice, llegué a una casa y tal, un montón de señoras, dicen, es que nosotros vivimos muy preocupadas porque es que usted nunca está y los hijos se la pasan en su casa. ¿Y qué es lo que les preocupa de mi casa? No, pues que tú tienes un bar abierto ahí y los muchachos se toman los tragos en tu casa. ¿Y dónde quiere que los tome? ¿En la tienda de la esquina parados, las cervezas ahí recostados contra el poste? ¿O dónde quiere que se los tome? No, pero es que tenían 14 años los muchachos en ese momento. Señoras, ¿ustedes prefieren que se lo tomen en mi casa y que yo viva las consecuencias de esos tragos de más, ¿sí? ¿O dónde quieren que se los tomen? Es que tú nunca estás diciendo, no, yo viajo, yo voy a Medellín, tengo mucho que hacer, confío, tengo mis hijos, pero es que debía cerrar el bar. No voy a cerrar el bar. O sea, esto pues seguía la conversación allí dando vueltas sobre la mesa y tal, hasta que les pregunté, señora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes pueden recordar la primera vez que ustedes se emborracharon? ¿Cuántos años tenían? Entonces quedaron mirándose, 14 años, ¿cierto? Dejen que los niños se emborrachen en mi casa, que nada les va a pasar. Al final, señor, pues, será de dejar que los muchachos sigan yendo donde Peláez, ¿no? Pues sí, vamos donde Peláez. Pero sí has confiado mucho en ellos, realmente no les ha dado miedo contarte sus éxitos, ni sus fracasos, ni sus problemas. No, y yo sabía que ya me tocó la época de los celulares, entonces decía, el celular mío siempre estaba prendido, decía, a la hora que tengan el problema, no importa la hora que sea, la primera llamada es a esta casa, no es al amigo, no los voy a matar, o sea, piensen que aquí siempre hay quien les ayuda a solucionar. Efectivamente, a veces sonaba el teléfono y era el muchachito metido en problemas, o a veces sonaba el teléfono y era la mamá del otro diciendo, ¿dónde están? Que no han llegado. Y yo no sé, pero tú tranquila que si no han llamado están bien. No, yo no puedo con eso. No, están bien. Pero aparte, Mónica, de esto que nos estás enseñando, que es primero entender el desarrollo en virtud a sus edades y a su momento. En cada momento que ellos han ido pasando, la confianza ha sido una vertical tuya en general. Tú confías en general, eres confiada. Sí. No solo en tus hijos, sino en tu gestión empresarial eres confiada. ¿Qué más le puedes decir a nuestra audiencia a tener en cuenta en ese proceso de criar a hijos que reciban un legado y que en la medida de lo posible pues lo conserven y lo engrandezcan? Pues hay un tema que hay que conocer su historia, porque es que otra cosa es que la gran mayoría de las familias no cuentan qué es lo que han hecho. Hablar de dinero es un tabú. Ah, no. Totalmente. No, yo no te quiero decir. No, yo no. Sí, hablar de dinero es un tabú, horror, porque entonces el muchachito me va a empezar a pedir, decir que no se tiene, pues no es verdad. Muchachito pregunta, se le saca por un lado por la tangente. No, hay que hablar de lo que hay, de lo que no hay, de lo que se puede y lo que no se puede. Porque efectivamente los niños, los muchachos, uno aprende por el ejemplo, no aprende de ninguna otra cosa. Yo no puedo, si a mí me gusta, a poner lo que no tengo pues como hábito, pero si a mí me gustara los botes de carreras, no le puedo salir a decir al muchachito, ¿sabes qué? Es que bote para vos no hay bote. De la misma manera, al revés, pues si a mí no me gustan los botes, al hijo le da trabajo salir a decir, mamá, es que yo quiero un bote de carreras, también le da trabajo. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que los valores se muestran. Claro. Eso se establece. Entonces, ¿con qué? Con la vida. Y hay que hablar de dinero, hay que hablar del dinero, hay que saber de lo que hay y de lo que no hay, de cómo se consigue y de dónde están las dificultades. Si alguna vez tuve el mayor de los aprendizajes fue en una época que tuve una quiebra de empresa mía y tuve que salir a contar la vergüenza de esto y tener un hijo que dijo, me arremago, me voy a trabajar contigo, ¿qué es lo que hay que hacer?
pero poder hablar de las cosas. Hablar de las cosas, hablar de la historia familiar, De la historia familiar. hablar del dinero, desde cuando se hay y dónde está y cómo se produce y cómo se engrandece, como cuando no hay y por qué no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué si quiero invertir en una cosa es porque sí, y si no quiero invertir en una cosa es porque no? Porque también sobre las inversiones, o los gastos, porque más que inversiones son gastos, es ¿por qué no? Claro. Yo aprovechando que ya Otto soltó la pregunta, Moni, tú tienes una cantidad de rituales para mantener, doy fe, a 3 hijos unidos y a 3 nueras unidas. O sea, Mónica tiene 3 nueras y 3 hijos que le llegan por lo general llegan los 6. Pero ¿cómo has hecho para que, perdón la palabra, pero sabes que en coaching, en mentoría se nombra mucho, esa tribu esté conciliada y esté unido? ¿Qué tipo de rituales tú lideras para tener a esa familia empresaria unida? Mira, esto es un trabajo consciente, que establecí un proceso que era, me da mucho trabajo reunirlos, yo no soy la de la comida de todos los domingos porque aquí tienen que venir, pues porque cada uno tiene 60 planes, ¿cierto? Y como quien dice, vas a venir y te quiero tener aquí. Y esto es la matrona a la cual hay que ir a la casa de ella, queriendo o no queriendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar juntos? ¿Cómo buscamos un espacio para que podamos compartir? Y en un momento de la vida dije, bueno, vamos a empezar a viajar. Quiero poner un viaje anual como plan, donde todos estemos y se nos vuelva un ritual. Y nosotros somos una familia muy chiquita para pensar que dentro de los cánones de FBN, lo que le diría que hay que hacer como empresa, como familia empresaria, es hacer una asamblea. Pues sí, pues la asamblea vamos los mismos 4 con las señoras, pues y los 3 nietos, ¿cierto? La asamblea es de este tamaño, hablamos más o menos de lo mismo. Entonces vámonos más bien a un viaje, que en el viaje pues algo se habla de las cosas, pero no realmente, porque pues para las cosas está la oficina y el trabajo, y vámonos más bien es a disfrutar juntos. Ya tenemos más de 10 años de estar haciendo ese ritual. Y efectivamente ha servido un montón, porque mis hijos afortunadamente tienen cosas que les gustan, que comparten, son grandes deportistas, nos encanta la comida, sabemos cocinar, nos encanta pasear juntos, somos aventureros, pero eso sí, o sea, vamos, almorzamos y cada uno coge en la calle, unos para un lado, otros para otro, unos juntos, otros separados, pero no es una cosa forzosa, un plan que hay que llenar, ni un itinerario que hay que cumplir. El itinerario está establecido con el viaje, pero de resto es una cosa muy flexible, entonces ha sido muy amable, muy amable. Qué chévere. Ana, dale, queda una pregunta importantísima, que te encanta el tema. Ah, bueno, porque me dijiste que ya no más esa pregunta. Pero otra vez, yo sí, otra vez. Moni, sabes que soy una banderada del tema de género, de equidad de género, y me parece que a veces en las familias empresarias los hombres tienen un mayor protagonismo que las mujeres. El protagonismo en términos de los balances, los números, las inversiones, y las mujeres son muy protagonistas a que no se vaya a desbaratar la familia, no vaya a desbaratar la familia, lo que haya que hacer para que aquí no nos enojemos. Entonces yo te quería preguntar cuál es el rol de la mujer en la empresa y la familia. Fundamentalmente ha cambiado una enormidad. O sea, como dice una amiga mía feminista, o sea, denle gracias a Dios de que existimos las feministas de cuenta, porque es que hoy en día hay planificación familiar, ustedes han estudiado, pueden votar, tienen derecho a su patrimonio. En las cartas del bisabuelo que es mi próximo libro, o sea, que también sigo con las cartas porque esas son, o sea, las tengo atravesadas en la vida. Una hoja de ruta maravillosa. Pues son historias y en esa época pues la mujer no podía tener patrimonio. O sea, todo el patrimonio era del marido. Entonces llegaban las mujeres, muchas veces se casaban. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Y las hijas herederas tampoco? No, tampoco. Entonces, de 1900, pues. En 1900 o sea, las mujeres no tenían derecho al patrimonio. Entonces se casaban mujeres de familias ricas donde venían de grandes industriales agrícolas o mineros o tal, que tenían una herencia. Llegaba el marido, se casó con la señora, recibía toda la plata, la invertía mal, tal. Pues aparte que tampoco se formaban para el proceso. Estamos hablando de 1900. 120 años. Bueno, ¿qué tenemos? Por eso fue hasta como 1970, les quiero decir. Sí, eso no está tan lejos. Eso no está tan lejos. Nuestro desarrollo, nuestra real participación fundamental dentro del mundo económico y empresarial y productivo
empezó realmente muy recientemente. ¿Cuál es el rol? Yo creo que el mismo el de los hombres, porque es que yo no creo que hay un rol para las mujeres y hay un rol para los hombres. El rol puede ser perfectamente compartido, porque precisamente no venimos a un tema de decir, no, que las mujeres se sigan encargando de las relaciones humanas dentro de la compañía, de la filantropía, ¿sí? De las fundaciones. Sí, de la filantropía y de las fundaciones. No, pues ella que se encargue de montar la fiesta de Navidad. Que mientras tanto nosotros pensamos en todo lo demás, porque es que, no, pues seguimos en la misma disfunción, porque es que hoy en día no hay roles. Entonces la emoción me pertenece a mí. Tú, el señor se sale de la ropa, grita, se pierde la cabeza, y yo tengo que salir a recoger detrás. No faltaría más. Qué bueno eso. O sea, yo lo que estoy esperando es que los señores que están hoy compartiendo mesa con nosotros de igual a igual, pues igual tengan el poder de autocontenerse en su proceso y de poder decir que cualquier actuación que tengan en desmedida dentro de una compañía nos afecta a todos. ¿Cómo pasaría si yo igual tengo un ataque que hoy ya no llamarían de histeria, pero en otra época llamarían, no, pues se puso histérica? Sí, no. Humanos somos todos. Capacidad de perderla la tenemos todos. Necesidad de recoger eso también lo tenemos todos. Pero es que no puede haber unos roles diferenciales. Todos estamos para lo mismo. ¿Y tú sientes que actualmente las mujeres se están saliendo de esos roles que claramente era la de relaciones humanas, la de relaciones sin duda, públicas? sin duda. Ya sin duda. están. No, sin duda. Hay líderes, ha habido líderes, mujeres muy importantes en los últimos 20 años. No tantas como quisiéramos ver, pero pues se hace camino al andar, o sea, eso. Mónica, dentro de FBN, que creo que tienes una mirada gigante de muchísimas familias, ¿el rol de la mujer está mucho más equilibrado o todavía le hace falta un espacio por recorrer? No, las culturas juegan un papel importante dentro de la situación de las mujeres dentro de las empresas, sin duda. No es lo mismo hablar de Latinoamérica que hablar de Estados Unidos, que hablar de Europa, que hablar de Asia, no, ni de África, no. O sea, las mujeres tenemos, y por religión, por religiones, por preconcepciones, por machismo, claro. O sea, hay diferentes roles culturales, y esos roles culturales somos los que tenemos que, inclusive nosotras mismas, salir a superar. O si no nos quedamos en eso, es que yo como mujer tengo un rol especial, no, yo tengo el mismo tuyo. ¿Y es un tema de conversación dentro de las reuniones que ustedes tienen? A los hombres no les gusta que se les recuerde, pero pues ocasionalmente hay que hacerlo, sí. Claro. Ocasionalmente hay que hacerlo. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Entonces, Otto, no me vas a regañar porque es que Otto planea este podcast, no te alcanzas a imaginar. Moni, cuando escribiste este libro de Cartas desde Moscú, y vos tuve la oportunidad porque te lo editamos, pues te hicimos la producción creativa del libro, me hablabas mucho del legado, el legado. En este momento en Colombia, sin entrar en temas políticos, Otto, tranquilo, los empresarios están muy calladitos, muy asustados, porque ya en este momento el estado del arte en Colombia es, el empresario no es tan bueno, ni es tan admirado. Yo nací en una época en donde el empresario era admirado, era apoyado por la sociedad, los empleados que trabajaban para esas empresas agradecían esa oportunidad, pues otros no tanto, pero en general el empresario siempre tuvo un muy buen estatus por su obra, porque activaba la economía, la productividad de un país. Yo 1000 veces me has contado, vaya usted como empresario colombiano y exporte, vaya pues usted llegue a Estados Unidos y diga, yo soy colombiano, no soy Pablo Escobar, se lo juro que no, yo tengo una empresa, yo hago blue jeans y yo... Pero últimamente, Mónica, en los últimos años ha bajado mucho el volumen de las obras de los empresarios. Y tú en tu libro rescatas toda esa historia empresarial a través de unas cartas, pero ahí queda perfectamente explicado 40 empresas que funda tu padre. Y yo te decía, ¿por qué es tan importante que las empresas cuenten sus historias y las generaciones futuras las escuchen y aprendan de los éxitos y de los fracasos? ¿Por qué para vos en este libro el legado cobra tanta importancia, sobre todo para los futuros empresarios colombianos? Mira, el legado cumple dos funciones. Hay un legado como empresario que mi papá le dejó al país, que es una persona que confía en que el país puede ser mejor a punta de hacer empresas. Y hay un legado familiar que nos lo dejó a nosotros y al cual pues tenemos que honrar.
Son dos tipos el legado de confianza, porque para hacer empresa también hay que tener confianza en sí mismo, confianza en el país, confianza en las instituciones, confianza en que lo invertido va a rentar, a generar el rédito que se requiere y que sobre el rédito, o sea, podemos hablar de utilidades y no hay ningún inconveniente. O sea, si hoy hay una mirada de mérito a los empresarios, es una mirada equivocada, porque no hay ningún puesto, no hay ningún trabajo más riesgoso que ser empresario. Hay un montón de obligaciones y de normas que cumplir y no hay nadie que te ayude. Y tú le pones el 100% de tu tiempo, tu capital y tu vida a un tema de que una empresa, hoy la fundo y va a estar funcionando dentro de 20 años. Y yo la fundo desde las esperanzas. Sí, que el estudio de mercadeo, sí, que la parte financiera, sí, pero es que muchas veces eso es un quehacer que simplemente se va volviendo empresa y después se vuelve, y en el momento miras si es una empresa. Entonces, no hay nada más riesgoso que ser un empresario. Entonces, la condición de que eso es, mejor dicho, que eso se puede censurar porque es que tener rédito, tener utilidades es malo, pues estamos hablando entonces de dónde vamos a sacar las utilidades que pagan los impuestos de todos los países del mundo, no el colombiano, de todos los países del mundo. No hay ningún gobierno que genere recursos. No hay ningún gobierno que genere recursos, a menos de que diga que las empresas estatales, estatizadas, y normalmente no son las mejor manejadas ni son las que generan los recursos. No ¿sí? Sin empresarios no hay países. Empecemos por el principio. Sí. Y por el lado familiar... Doble clic, Laura en edición. Sin empresarios... No hay países. No hay países. Muy bien. Y está el legado familiar que te llena de orgullo. O sea, yo me siento muy orgullosa de ser hija de mi papá. Yo me siento muy orgullosa de llevar el nombre de Gómez, Jaramillo, porque mi mamá hizo un papel muy importante ahí también. Acompañó a mi papá a creer y en todas esas aventuras. Y mientras tanto nos tuvo y nos formó. Sí, yo soy muy orgullosa de ser Gómez Jaramillo. Entonces, cuando yo veo a mis hijos, yo quiero que ustedes se sientan orgullosos de que tuvimos un abuelo, o ustedes tuvieron un abuelo que nos dio estas oportunidades, estas posibilidades. Y la mejor manera de retribuir es haciendo empresa. La mejor manera que yo le puedo retribuir al mundo, la mejor obra de caridad que yo puedo hacer con el mundo, es montar una empresa. Es que eso no es caridad. Entonces dicen, ay, no, pues es claro para usted enriquecerse y para que se llenen los bolsillos. No, porque es que es apenas normal. Es que si yo no tengo utilidades, entonces ¿de dónde quieren que pague los salarios? Que efectivamente que yo tenga una motivación para hacerlo. No, y la utilidad es lo que permite pagar el impuesto. Es que si no hay utilidades no hay impuesto. No hay impuesto. Pero al final ese legado, lo bonito es que generación tras generación se puedan tender puentes para que esto logre trascender muchos años más. Mi papá tenía el deseo y su ambición ya de mayor, que decía, es que yo quiero que con lo que yo hice haya para cubrir 7 generaciones de aquí para abajo. Pero es que esas generaciones hay que enseñarles a trabajar. A esas generaciones no pueden hacer es que tenemos unas historias muy complejas de los Vanderbilt y yo no sé quiénes, que un señor hizo millonarios y yo no sé cuántas generaciones se encargaron para botar la plata completa. Sí, eso ha pasado allá y aquí, y mil veces en 1000 familias. O sea, es como, el legado de mi papá es, haga. No se quede esperando que le lleguen los dividendos, haga. Y tengo 3 hijos haciendo. ¿Y tienes 3 hijos Tengo 3 hijos haciendo. Bueno, Moni, como tú me haces que yo aquí ya tenía otra pregunta y era que, pues, y la base. Tu papá, Moni, ya cerrando, prometo, pero es que esto me apasiona. Tu papá fue empresario, pero también intervino en política, porque él sentía que la empresa y hacer empresa y meterse en el gobierno era importante. Cuéntanos un poquito esa filosofía, esa visión de tu papá empresarial y política. ¿Por qué es importante? Desafortunadamente las condiciones para hacer política en este país han cambiado demasiado. Y no solamente en este país, yo creo que en el mundo entero. Falto a la verdad cuando digo que solamente en Colombia. Hacer política se ha vuelto una profesión. Y entonces mi papá decía con objetivo muy claro, a mí me gusta hacer política porque yo cuando estoy en el Congreso me entero de las leyes que están caminando y yo sé cómo van a afectar mis negocios. Así de sencillo, era utilitario. Sí, yo entiendo esto antes de que pase y con eso me puedo preparar. Me acuerdo de haberlo oído muy claramente y de haberlo dejado. No, y preparar a todo el gremio también, porque tu papá tenía
pues no solo sus empresas, sino todos sus amigos eran empresarios. Todos sus amigos eran empresarios. Hoy en día, no, hoy en día ser político es tener o sea, vivir del Estado y pues, o sea, hay muy poquitos políticos que tengan un negocio en paralelo del cual viven y que su salario, o sea, lo puedan donar, lo puedan regalar o no lo puedan recibir, pues porque pues hay muchos, conozco todavía algunos, pero esos son las excepciones. Entonces, pero los gobiernos deberían tener empresarios. Sí, pero lo que pasa es que cuando la justicia se utiliza para el proceso de la persecución de la persona porque piensa diferente a mí o porque me está haciendo un bloqueo, entonces pues eso se vuelve una extorsión. ¿Quién quiere ser político para exponerse, para que efectivamente al otro día esté empapelado y lleno de requerimientos judiciales? Desafortunadamente. Ana, y ya para ir terminando, ¿podemos ir terminando? ¿O? Ya, mira, tengo aquí ya la última. Nos queremos quedar acá, no, dale, por favor. La última. Mónica, ¿salvar la familia empresarial o la empresa familiar? No es una decisión que sea, no es either or, como se dice en inglés, no es una o la otra, son las dos juntas, tienen que ir de la mano. Tú al empresario que empieza una empresa no le puedes decir que mejor dicho, se ocupa su vida al 100% haciendo la empresa. Y después por allá aparecen los muchachitos cuando ya crecieron. Entonces hay que hacer todo un trabajo de voltear a mirar esa familia y ver cómo la vinculo acá. Pero tú no puedes perder la familia por estar haciendo empresa, casos que hemos oído 1000 veces, o sea, ese señor nunca está presente, siempre está pensando en la plata. ¿Nos interesa tener familia? Pues claro que nos interesa tener familia, a todos los seres humanos nos interesa que esa relación de afecto pues se multiplique, perdure y sea mi proceso de sostén a través del tiempo. Ojalá pudiera ser, pero es que no es válida la pregunta, o sea, ¿qué salvo? No, tratemos de hacerlo los dos. Las dos pueden ir con dificultades, con retos, con conflicto, con cosas que hay que modificar, con actuaciones que hay que moderar, pero que hay que hacerlo. Mónica, tenemos un cierre que Ana lo explica súper bien, que es alrededor de nuestra esencia y narrativa de marca. Y 3 preguntas súper puntuales para que nos respondas. Vos sabés, Mónica, porque tuviste, a falta de dos agencias de publicidad, una local en Colombia y otra internacional, Gómez Chica, y la otra era... Havas, publicidad. Entonces tú sabes que los publicistas nos llenamos de narrativas y de razones para contar cómo es nuestra metodología única y exclusiva entre cualquier otra agencia. Y yo pues ya tengo, no voy a decir cuántos años en esto, no faltaba más, pero ya son varios y entendí que todos los publicistas nos enfrentamos nos llega un brief del cliente que por lo general es para mañana, poco presupuesto y necesitamos que sea nunca antes visto. Y en ese momento empieza el drama, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a coger? Después del drama, llorar, gritar y en fin, nos llenamos de coraje. Entonces es esa parte del coraje, de la berraquera, bueno, a sacar adelante esto porque es para allá. Y si el cliente está feliz, es porque le sacamos un orgasmo. Si no hay orgasmo, volvemos al drama. Estos son nuestros 3 tipos de café. Esos son nuestros hitos. Sí, que tú ya además los has probado y me los has ponderado. Así que yo me quiero pedir la pregunta de cuál ha sido ese momento más dramático de tu vida. Lo que pasa es que es largo. La historia la historia más dramática que tengo, que conoce muy poca gente, es que yo estuve en la cárcel del Buen Pastor pagando una tutela 5 días de cuenta de una extorsión de un empresario. Nunca me imaginé que fuera a contar esto para otro podcast, Mónica. Y eso culminó ¿Por qué después. estuviste allá? Perdónanos un poquito, porque yo sí quiero contextualizar a la audiencia sobre esta historia. No, eso fue una historia empresarial que no puedo repetir, ni el nombre, ni la situación, ni el lugar, ni la ciudad, sí. no puedo repetir nada, no quiero repetir nada porque eso pertenece al pasado, pero dramático sí fue sentir que una persona estaba haciendo una extorsión, por lo cual me puso una tutela, para que, y con unos jueces que estaban ayudándole, entre comillas, pues esas tutelas nunca se solucionaba, por más que le dan a uno como 3 oportunidades para decir, no, pues enmiende, entonces diga, y entonces haga, y esas 3 enmiendas se hicieron, y los jueces siempre dijeron, no cumplió. Y el señor también con los jueces logró que una tutela, que es una sanción administrativa, se dictara que la tenía que pagar en el Buen Pastor. El señor, todo esto era orientado para conseguir una negociación forzosa sobre un tema de una historia muy larga de una empresa. Definitivamente dramático. Nunca me lo imaginé, pero está buenísimo. Eso fue ver venir durante 6 meses
una presión que se dio de cuenta de que yo era la representante legal de esa empresa y entonces se pone la tutela y entonces tú tratas de enmendar y el juez contesta que no, pero eso no es inmediato, sino se toma un tiempo y entonces mientras tanto las conversaciones van y entonces el otro manda razones y entonces pasa. Lo que sí sabía era, esto no puedes, esto es una extorsión y yo no voy a sucumbir a ella. Y si yo tengo que ir a la cárcel, pues voy a ir a la cárcel del Buen Pastor. Y fui a la cárcel del Buen Pastor, con mi maletica, con un computador que apenas entré, salí y lo devolví, porque no quiero estar cuidando cosas, este no es el lugar para tener, con un libro que era el curso de milagros en la mano, y con mucha fe. Y pasaron los 5 días, donde vi la perfecta descripción de lo que es una muestra de una sociedad, porque es como si cogieran, pues cuando uno hace un análisis de calidad de agua, coge una gota, no necesita más que una gota para saber si es agua, y esa era como esa gota, y ahí había de todo, ahí había de todo, de todas las clases sociales, desde la señora más empingorotada, que tenía el secreto de que estaba en la cárcel y que no podía decir porque ella podía salir de día y tenía que volver por la noche, a la cual le juré que iba a guardar el secreto de quién era. Obviamente un mano de chicas que habían cogido con cocaína, las jueces de no sé dónde, el tema que se había vendido por no sé cuánto. Entonces ese es el momento más dramático. Mi hijo la noche anterior, mis hijos, 2 hijos mayores estaban viviendo por fuera estudiando y mi hijo menor se sentó en la cama y me dijo, explícame por qué. Y le dije, porque lo tengo que hacer. Y lo último que quiero es que esta extorsión continuada, porque una extorsión continuada, continúe. Y aquí se acaba. Y así fue. Y fue una experiencia realmente pienso que muy enriquecedora. El coraje también lo tuve ahí. Eso te iba a preguntar. El coraje también lo tuve. Bueno, ¿y el orgasmo? No, el orgasmo, no, he tenido muchos orgasmos en mi vida. He tenido muchos orgasmos en mi vida, pero yo recuerdo uno muy, muy especial. Siendo dueña de una agencia de publicidad que salía a montar con un socio, Mauricio Chica en su momento, muy bien, llenos de ilusiones, como monta uno una empresa, pues como para rematar esta historia de cómo hace una empresa. Y inicialmente éramos él y yo en una casa vacía, con un teléfono que nos habíamos ganado en una suscripción de semana, porque no teníamos, no había secretarias, con un par de escritorios. Sin computadores. Sin computadores, costó 165,000 pesos, no se me olvida la ampliadora. Entonces un arte finalista que venga por horas, y empezamos a trabajar, y en un momento, pues no, yo no puedo decir que tan rápido, pero realmente pronto, un día nos llaman y dicen, no, es que Gonzalo Restrepo quiere hablar con ustedes. Gonzalo Restrepo, gerente de él. Éxito. Cuando salimos de que nos dijeron, la cuenta es de ustedes. Ahí fue. Yo tuve un orgasmo. Pero yo quiero contar una historia. Yo tuve un Mónica, orgasmo. como en esa época eran oficinas, entonces el cliente iba y Mónica les decía, ahí están reunidos, está la oficina de los creativos, aquí están los copies. Y todos esos Oficinas cuartos vacíos, no teníamos a nadie. de puerta cerrada. De puerta cerrada. Buenísimo. Maravilloso. Ese es el momento, y tuvimos la cuenta del éxito por muchos años y fue realmente un trabajo muy, muy agradable. Pero pues, o sea, yo me acuerdo de la descarga de adrenalina en el momento, era como decir, la logramos, en este momento somos capaces de continuar. Mónica, muchas gracias. Mónica, un placer. Ana. Muchas gracias y espero que toda la audiencia disfrute de esta conversación. Yo quiero darle unas gracias especiales a Covisual, que es la empresa, ustedes no ven, pero aquí hay unas luces y unas cámaras y unos expertos maravillosos que hacen lucir mejor el podcast. Y nuevamente, Mónica, tener a mi mentora de vida en esta Ana. casa y a nuestro lado es todo un honor, y te das cuenta que no es ninguna amiga imaginaria. Pero para cerrar, porque si no me regañan, por favor, véannos en Spotify, véannos en YouTube y compártanselo a todas las personas. ¿Está bien dicho? Muy bien. Bien.